estamos de regreso en Entre Nos con Fernanda Vázquez de Nueva Acrópolis. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Tú ya perteneces al equipo de Entre Nos. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Cuéntame. Buenos días, Helen. Gracias por este espacio una vez más aquí tratando de difundir la filosofía a través de la televisión. Sí, mira, bueno, nuestro fin de semana ha sido bastante fructífero. Hemos tenido justo ayer un paseo en Nueva Acrópolis con los estudiantes de filosofía. Ah, qué lindo. Sí, Y ha programan sido... paseos. Sí, es parte de nuestro curso de Conócete a ti mismo y Oratoria y Filosofía, entonces tratamos de conectarnos con la naturaleza, compartir el conocimiento, compartir experiencias, así que ha sido un día bastante productivo. Claro, salir, hasta respirar el aire puro. Sí, Respira, te relaja después de todo el trabajo, de toda la semana. de verdad Ya. que sí, necesitamos esos momentos de desconexión de lo cotidiano y un poco de conexión con nosotros mismos y otros seres humanos, ¿no? Así es, Fernanda. Bueno, Fernanda, me comentabas que hoy vas a hablar sobre el karma. Sí, justo para hoy habíamos escogido este tema del karma porque es uno de los temas más interesantes dentro de la filosofía y de la situación actual en la que vivimos, ¿no? Y creo que todos en algún momento hemos escuchado sobre el karma. No sé si tú alguna Así vez has es. Sí, escuchado. claro, yo he escuchado el karma y se cree, ¿no? Lo que tú haces a otra persona te regresa lo mismo o peor, no sé si es verdad o es mentira, acá lo vamos a descifrar. Así es. Cuéntanos, Fernando, un poquito, ¿qué es el karma? ¿Cómo defines el karma? Mira, sí, el concepto actual que Hola nosotros amigos, ¿qué tenemos tal? ¿Cómo es el están? de que se nos regresa, ¿no? O sea, hacemos algo y se nos regresa de la misma manera. Y generalmente lo asociamos con las cosas negativas que nos pueden pasar, ¿no? O sea, te roban, karma. Te Sí. fueron infiel, karma, También. ¿no? También, ¿no? Eso es como que lo más común que solemos relacionar. Sin embargo, quienes nos hablan del karma principalmente, o quienes son las fuentes de este conocimiento, es la filosofía hindú. La filosofía de la India antigua nos dice que en el universo existen leyes y una de estas leyes es el karma precisamente, ¿no? Nosotros lo podemos entender como la ley de acción-reacción o la ley de causa y efecto, ¿no? Ya. Entonces esto nos dice que todo lo que existe genera de alguna manera una acción y esta acción va a producir una reacción, ¿no? Y nosotros lo podemos ver, ¿no? Entonces, como nosotras estamos aquí, porque Claro. nos hemos movilizado aquí, ¿no? Entonces hemos partido de una causa y ahora estamos viviendo un efecto. Y desde Sí. las cosas más cotidianas, ¿no? De pronto estamos distraídos en clase y nuestra mente está por otro lado, esa vendría a ser una acción o una causa. ¿Y cuál sería la consecuencia o la reacción? Las malas notas. Exacto, ¿no? No entender, Jalada en el curso. Sí, precisamente, ¿no? No entender el tema y finalmente ya jalar totalmente. Entonces, esta ley también nos dice que así como existen acciones, causas y van a existir sus reacciones, sus consecuencias, estas van a estar de acuerdo a las acciones. O sea, no puede haber una reacción que sea diferente a la acción. Claro. Y por eso se lo conoce también como la ley de justicia universal. Esto quiere decir que toda reacción va a responder a la acción, ¿no? Es como si lanzáramos una pelota a una pared. Entonces, ¿qué va a ser lo más lógico que haga la pelota? Rebotar, ¿no es cierto? Hecho. Y mientras más fuerte la lancemos, pues con más fuerza rebotará, ¿no? Pasa lo mismo en la vida en realidad, ¿no? Entonces, las reacciones que tengamos van a ser de acuerdo a las acciones que produzcamos. Así es. Y es la ley de la atracción también, ¿no? También tiene que ver un poquito con la ley de la atracción, la energía. Podría ser la ley de atracción, que es lo que nosotros planeamos o visualizamos. De alguna manera, si lo ponemos en marcha, lo ejecutamos, se va a cumplir, ¿no? Claro. No es lo mismo, pero podría tener por ahí su relación. Sí. ¿Y tú cómo crees que es el karma? ¿Bueno, malo? Mira, como decíamos al inicio, ¿no? Generalmente lo asociamos con lo negativo, ¿no? O sea, con la parte mala, incluso lo trágico de la vida. Sin embargo, si nosotros lo vemos como una acción-reacción, esto puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? En realidad el karma no es bueno ni malo, es simplemente karma, ¿no? Simplemente acción. Claro. ¿Qué va a ser lo bueno o lo malo o lo acertado o inacertado que podamos concebir? Las acciones que realicemos, ¿no? O sea, como decíamos hace un momento, si yo presto atención, entenderé el tema en clase, ¿no? Pero si no presto atención,
probablemente no entienda nada. Claro, ¿no? las consecuencias van a ser fatales. Exacto. En ambos casos, los dos son karma. Claro. ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos trasnochamos, ¿no? Y de repente al día siguiente, imagínate, ¿no? Que tú y yo ayer hayamos salido de fiesta, ¿no? Y que hubiéramos dormido súper tarde, ¿no? Probablemente hoy estemos muy cansadas, claro. no hubiéramos llegado a tiempo y no hubiéramos cumplido con lo que teníamos, ¿no? Pero imagínate también lo que ha sucedido, ¿no? Hemos dormido temprano, hemos descansado, hemos llegado a tiempo y podemos cumplir con lo que nos proponemos. Claro. Ambas situaciones son karma. Entonces el karma en realidad no es bueno ni malo, más bien depende de la acción que realicemos. Exacto, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? Y cómo te portas también con los demás, los buenos deseos que tú entregas a los demás, porque a veces esa envidia, esa cólera también regresa. ¿no? Sí, en realidad más que regresar va a generar algo en nosotros. Exacto. ¿no? Por ejemplo, los sabios de la antigüedad decían que cuando nosotros sentimos cólera, ira, incluso envidia, celos, es como si estuviéramos tomando un veneno planeando que le haga daño al otro. ¿no? Entonces, en realidad, esas emociones o esas sensaciones nos afectan a nosotros porque somos nosotros los que lo sentimos. ¿no? Y nosotros somos energía y nos estamos llenando de malas energías, de vibras negativas. En lugar de hacerle daño a la otra persona, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Claro, a la larga es así, ¿no? O sea, todo lo que nosotros emitamos o todo lo que nosotros hagamos, a la larga también va a repercutir en nosotros, ¿no? Van a haber acciones que sí tengan consecuencias fuera, pero la mayoría, por no decir todas, van a tener consecuencias también en nosotros mismos. Claro. Fernanda, ¿y tú crees que el karma se puede cambiar? Si se puede modificar. Se puede modificar, cambiar. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si yo me hago una herida, ya, ¿no es cierto? Yo la podría curar, pero mi piel podría volver a ser la misma. O sea, podría decir, herida, desaparécete. No, va a quedar la cicatriz. De hecho. Va a quedar una cicatriz. Pasa más o menos lo mismo con el karma. Cuando hacemos una acción, o con la vida misma en realidad, cuando hacemos una acción no podemos deshacerla, pero sí podemos compensar en el caso que sea negativa, ¿no? Entonces el karma en realidad no se puede exactamente modificar, pero lo que sí podemos hacer es compensar nuestras acciones, ¿no? Es lo mismo con la pelota, ¿no? O sea, lanzamos la pelota y diríamos, no rebotes, claro, no sería imposible. suficiente, ¿no? Entonces, y de todas maneras va a rebotar. Eso quiere decir que nuestras acciones de todas maneras van a tener una consecuencia o una reacción. Lo que sí podemos hacer en el caso de que nuestras acciones hayan sido negativas es compensar estas acciones. Y esto es lo que conocemos como redención. ¿Y cómo, nos puedes dar un ejemplo, cómo compensar, por ejemplo, alguna acción mala o qué es la redención, ¿no? La redención es compensar las consecuencias que hemos causado, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, te he hecho sentir mal, ¿no? De repente estuvimos en una conversación, estuvimos de cólera y te hice sentir mal, ¿no? Entonces, lo que yo he causado en ti no lo puedo borrar, claro. no lo puedo eliminar, pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo empezar por disculparme, aceptar mi error y realizar acciones que puedan ayudarte a entender también lo que has sentido, ¿no? Y de alguna manera, si es que fue muy fuerte, a perdonarlo incluso, ¿no? Y poder compartir contigo o hacer o generar en ti acciones, sensaciones mucho más agradables, ¿no? De pronto podemos salir a algún momento o hablarlo incluso, ya compensa lo que he generado en ti, ¿no? Entonces van a haber pequeñas acciones o grandes acciones que nos van a ayudar a un poco cambiar o compensar lo que hemos generado, ¿no? Porque la acción como tal no la podemos cambiar, pero sí podemos mejorar, ¿no? Y a la próxima, por ejemplo, te diré, Helen, no lo volveré a hacer, ¿no? Y no lo volveré a decir. Y claro, eso ya es bastante, ¿no? Y ya queda como que ya lo hiciste, pero solucionaste el error, ¿no? Entonces sanaste en mí ese mal rato, ese mal momento. Muy interesante. Exacto, y la redención tiene que ver con corregir también. Claro. Y ya te sientes libre, ¿no? Como libre de culpa, ya te sientes más
Bueno, porque no todos somos perfectos, entonces, exacto, nadie lo es. claro, de una u otra manera a veces cometemos errores o hablamos mal, o bueno, puede pasar en alguna Sí, situación, ¿no? Entonces, si pasa eso, como tú nos mencionas, la redención, saber perdonar, saber pedir perdón, porque una cosa es también. perdonar y saber Ujú. pedir perdón, ¿no? Sí, exacto, tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con la aceptación. Y es que eso nos permite el karma a la larga, ¿no? Entonces, volvernos responsables de lo que hacemos. Claro, Porque ¿qué suele pasar? Le solemos echar la culpa a todo, ¿no? O sea, así es. es el clima, es la otra persona la que me dio cólera, es las cosas que no me salen bien, o sea, todo es hacia afuera, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros entendemos el karma como la posibilidad que tenemos todos de actuar y también de tener estas consecuencias y corregirlas, nos volvemos más responsables, ¿no? Porque sé que lo Claro, que hago depende de mí, ¿no? O sea, sé que lo que dije, por ejemplo, en este ejemplo de haberte hecho sentir mal, sé que lo que dije ha sido mi responsabilidad, ¿no? de hecho. Entonces, respondo por la acción que yo hice. Si algo no salió o salió mal, incluso si algo salió bien, ¿quién ha sido el responsable? Uno mismo, ¿no? Así es, porque hay cosas que nos salen bien y celebramos, ¿no? Wow, pero cosas que nos salen mal, como mencionas, echamos la culpa a todos, Sí, no sé, fue el aire, el sol, sí. Fue la la amiga, luz, fue cualquier todo, otra cosa sí, menos nosotros, ¿no? exacto. Y a veces tenemos que asumir la responsabilidad como tal, o sea, si asumimos cuando las cosas están bien, también hay que asumir cuando las cosas están mal. Exacto. Y en ambos casos, ¿no? O sea, a veces solamente en las cosas negativas nosotros nos preguntamos, ¿y por qué nos pasa esto, no? O sea, ¿qué hice para merecer esto? Pero también en las cosas positivas sería bueno darnos cuenta que hemos hecho bien para seguir haciéndolo o incluso mejorándolo. Entonces, el karma nos da una posibilidad, como verás, de mejora, ¿no? O sea, de constante aprendizaje. O sea, todo momento, tanto negativo como positivo, es una posibilidad de aprender y de mejorar. Así es. Y el karma entonces es neutro, ¿no? No es ni bueno ni Exacto, malo. exacto. No es bueno ni malo, es simplemente karma, ¿no? Y todo lo que sucede es en realidad karma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de hoy es karma, porque en algún momento lo elegimos y ahora lo Claro, estamos. Entonces, el vestir incluso de determinada manera es karma, porque hemos decidido hacerlo así y estamos viviendo la claro. Ahora yo consecuencia. estoy de rosado. Y Karma, no por por el estreno de ejemplo. Barbie, es karma. Karma, sí, efectivamente, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea es karma, porque es la reacción de alguna acción y esto a su vez va a formar una acción que va a provocar otra reacción. Así es. Qué interesante, ¿no? Todo lo que hay, bueno, y a veces no lo tomamos en cuenta, sino decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es así? Pero todo tiene una explicación. Sí, exacto, ¿no? Todo tiene una razón de ser y esto eh, al ser una ley involucra todo, ¿no? O sea, no es solamente Helen, no solamente es Julio o Gaby, sino Claro, es todo ser humano, ¿no? O sea, y así no es. solo aplica como una ley que nosotros podríamos conocer en un país, ¿no? O sea, no es solamente válido para Perú, es válido para todo el ser, para todos los seres humanos y Claro. a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto nos ayuda también a entender por qué vivimos determinadas situaciones y qué podemos hacer en el futuro para mejorarlo, ¿no? Claro, así es que debemos hacer y cómo proyectarnos, cómo, más que todo, cómo comportarnos, ¿no? Cómo hacer Sí, sentir a las otras personas para que se sientan bien, nuestras actitudes, entonces, cómo mejorar eso, ¿no? claro, y con uno mismo también, ¿no? O sea, Así cuando uno es, se da cuenta que tiene la posibilidad de empezar a decidir en su vida, le da mejor control, mejor dominio, ¿no? O sea, siente esa capacidad de decidir en la vida, ¿no? De hacer, de tomar una decisión correcta. Y si fue incorrecta, bueno, podrá decidir mejorar, ¿no? Entonces eso nos da bastante seguridad y confianza en nosotros mismos también. así es. ¿Y qué más nos puedes decir sobre el karma? Ya sabemos que tiene que ver con la ley de acción y reacción, Ajá, ¿no? Que es lo que tú haces, emites y también recibes. exacto. Ahora el karma, si bien es cierto, no va con la ley de atracción, ya lo mencionaste, pero si podemos desear cosas, por ejemplo, podemos ser personas muy, muy buenas, ¿no? Vamos, Ujú.
nos portamos bien, apoyamos a nuestro prójimo, hacemos voluntariados, pero si nos pasa algo malo, hay personas que dicen, pero ¿por qué? Si yo hago esto, hago lo otro, me porto bien, soy bueno con mis padres, con mi familia, con mis hermanos, pero ¿por qué me pasa esto? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y a veces la resumimos en por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Claro, exacto. Sí, ¿no? Porque, claro, podríamos decir, no hago daño a nadie, pero aún así vivo ciertas dificultades o ciertos problemas, perdón, o ciertas cosas que no me agradan mucho, ¿no? Y es que parte del karma también es el proceso de la vida, ¿no? Y cuando ya hablamos de la vida misma, esta consiste en realidad en aprender. Entonces, las vivencias que tengamos o las experiencias que tengamos van a ser dadas en nuestra medida, ¿no? Porque al ser de una ley de justicia también, esto implica que lo que le toca a cada ser humano es porque le corresponde y Claro. porque puede superarlo, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos enfrente una dificultad muy chiquitita, no la veríamos, ¿no? O sea, si fuera como una hormiguita, la pasaríamos desapercibida, ¿no? Si es una dificultad muy grande, imagínate como una montaña, tampoco la veríamos porque sería inmensa, ¿no? En cambio, cuando vemos las dificultades, cuando están en nuestra justa medida, o sea, están frente a nosotros, y es cuando sentimos, uy, aquí algo no me deja avanzar, ¿no? Claro. Eso nos quiere decir que al ser de una ley de justicia, nos van a tocar experiencias o vamos a vivir experiencias que nos corresponden. O sea, que tenemos la posibilidad de superar. Claro. Y tienes razón, porque cuando ya los problemas son muy, muy grandes, a veces ni sí, ya no podemos no se contra puede, ellos. O no los exacto. percibimos o ya escapa de nuestras manos. Así es. Y cuando son muy pequeñitos, o Ya sea, ni son siquiera los simples, notamos. sí. Sí, son bastante simples, ¿no? O sea, como por ejemplo, sería hablar en público de repente Claro. para ti, ¿no? O sea, ya lo tienes dominado, pero para otra persona que no, sí es algo bastante Claro, retador, ¿no? exacto, sí es retador, sí, me estoy acostumbrando poco a poco, así que pido disculpas y a todos los que me están viendo si me equivoco. Bueno, No, Fernando, otra sí. consulta. ¿Y tú crees que el karma tenga que ver con algo de nuestras vidas pasadas? O sea, como que en mi vida pasada fui, no sé, una persona mala y ahora estoy pagando todo el karma de mi vida pasada. Lo que hice, estoy Claro. pagando, saldando todas las cuentas. Mira, sí, el karma, esta ley del karma se relaciona con una ley que se conoce como la ley de ciclicidad. Ya. Entonces, esta ley de ciclicidad, ya por darles un alcance, en el ser humano se lo puede conocer como la teoría de la reencarnación. Entonces, que es justamente lo que tú nos dices, ¿no? Que el ser humano probablemente tenga muchas vidas, ¿no? Sí. No solamente una. Entonces van a haber acciones que hemos realizado en las vidas anteriores que de repente no pudimos cosechar, ¿no? Porque la vida es más o menos así, si la podríamos ver, ¿no? Como una tierra fértil donde sembramos, ¿no? Tanto semillas buenas como a veces semillas malas, ¿no? Entonces, Claro. lo que cosecharemos dependerá de la semilla que sembremos, ¿no? Entonces, habrán cosechas que no terminemos de realizar, ¿no? Como en un día, ¿no? No terminamos de realizar todos los pendientes, Claro. pero eso no quiere decir que el pendiente se haya eliminado, ¿no? O sea, pasa Sigue, para el día sigue. siguiente, sigue, ¿no? Pasa lo mismo en macro, ¿no? En algo más general. Entonces, esta teoría de la reencarnación nos dice que efectivamente podríamos haber tenido vidas pasadas y tener pendientes de esas vidas. Entonces, como los pendientes continúan, pasan a lo que vivimos actualmente, ¿no? Y eso también explicaría por qué nosotros, por ejemplo, nacemos en la familia que nacemos, Claro. en el país que nacemos, ¿no? Porque muchos nos podríamos preguntar, pero yo hubiese querido nacer en Estados Unidos, o sea, ¿por qué nací aquí? Aquí en ¿no? Cajamarca. Aquí en Cajamarca, ¿no? O yo habría querido nacer en otra familia, ¿por qué nací o me tocó la que tengo, ¿no? Y es que responde también a acciones que hemos tenido anteriormente, ¿no? Si complementamos estas dos leyes, ¿no? Mira, o sea que, claro, pasa, ¿no? Pasa. Yo, bueno, sí he leído un poco sobre las vidas pasadas, pero tienes razón, ahora entiendo más por qué, o sea, tú no solucionas algo, igual no va a quedar ahí, sino va a seguir, ¿no? Claro. Como un pendiente. Exacto, es que lo interesante que nos permite la filosofía es ver la vida de una perspectiva más amplia, ¿no? Y que nos decían, por ejemplo, la civilización egipcia, que así como es en pequeño, es en grande. Claro. Entonces, así como podemos vivir un día,
podemos vivir una vida, ¿no? O sea, y durante el día tenemos muchos pendientes y no todos los solucionamos y no todos los solucionamos de la mejor manera. Así es, ¿no es algunos a medias, exacto. Fernanda, y muchos otros quedarán. Qué lindo el tema que hemos hablado el día de hoy, sobre todo para empezar la semana, que es Sí. el karma, para actuar bien, para decidir buenas cosas y sobre todo portarnos bien con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro prójimo, con todos los que están a nuestro alrededor, para recibir, que sea recíproco, ¿no? Como tú dices, la ley de como que tú de causa y efecto. Causa y efecto, perdón, causa y efecto, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo en práctica para ser mejores personas cada día. Fernanda, ¿y qué actividades tienen en Nueva Acrópolis para esta semana? Mira, esta semana nosotros estamos, al mes nosotros realizamos 2 actividades, o vamos a realizar 2 actividades. Este mes tenemos a fin de mes, el sábado 22, si es que no me equivoco, a las 7 de la noche, vamos a tener un conversatorio, más o menos como lo que nosotros estamos haciendo, sobre la... Discúlpame. Es sobre un tema filosófico de todas maneras, pero lo que vamos a hablar este sábado es sobre la lucha interior. Ay, qué lindo, la lucha interior. Exacto, entonces vamos a ver si realmente existe esto, ¿no? Cómo se da en el ser humano y si realmente es importante luchar interiormente, ¿no? Así es, Fernanda. Entonces está súper interesante este tema para el día sábado. ¿A qué número te pueden llamar? ¿Cómo pueden ser las inscripciones para poder asistir? Sí, las inscripciones pueden ser a través de nuestras páginas o nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, y también puede ser en el número que aparece abajo en la pantalla, que es 982-359-393. Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Y lo bueno es que ya perteneces al equipo de Entre Nos y todos los lunes podemos conversar cosas lindas para poder empezar la semana bien, con esa buena actitud y esa paz que tú transmites, de verdad, esa energía, esa tranquilidad para poder estar tranquilos y empezar bien esta semana, porque mucho depende también de la energía que tú transmites hacia los demás. Exacto. Sí, empecemos con filosofía, con un poco de reflexión, para actuar bien. Así es, Fernanda. Bueno, no se muevan y ahorita nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con un tema súper interesante.